Tardes, todavía no son tardes, ¿verdad? Buenos días. Buenos días todavía. Es para mí un gusto, un placer estar con ustedes esta mañana. Es mi segunda ocasión para venir a esta congregación. Quizás conozco a algunos, quizás algunos de ustedes me ubican, me conocen, pero es un gusto venir y compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Estoy sirviendo y tengo ese privilegio de hacerlo en la Iglesia Bíblica Cristo Salva. Es una iglesia que está ubicada en la parte norte, en Avenida Sombrerete, antes de llegar a la mega comercial del Boulevard de la Nación. Justamente allí, como a unos 100 metros más o menos adentro de esas colonias, ahí está ubicada la congregación. Ya tenemos pues varios años en ese lugar, quizás unos 20 años. La iglesia tiene más de 25 años de existir y en ese lugar tenemos quizás un poquito de más de 15 años haciendo los servicios. Y bueno, vamos a estudiar la última vez que vine o primera vez que vine, aquí fue en el mes de mayo. En el mes de mayo tuve la oportunidad de compartir un tema referente al Día de las Madres, porque fue en el mes de mayo. Y para hacer justicia a esa primera vez, en esta ocasión que Fer me invitó y me dijo que podía yo escoger un pasaje del Antiguo Testamento, pues escogí un tema que tiene que ver con algo muy importante enfocado a los padres, en general papá y mamá, pero más directamente enfocado al papá. Así que si ustedes me acompañan, quiero invitarles a orar para pedir al Señor su bendición. ¿Puedes poner en pie, por favor? Señor, queremos en esta hora darte muchas gracias. Tenemos, Señor, la oportunidad de venir a este lugar y venir para tener un encuentro personal contigo. Pero sin duda, Señor, que también hemos venido para que tú hables a nuestros corazones. Usa tu palabra, la Biblia, que tu Espíritu Santo, Señor, que es el que inspiró la Escritura, es el autor de las Escrituras, pueda llevarnos a la verdad, Señor, de tu palabra. Exhorta, desafía nuestros corazones, Señor. Toma el control y agradecemos, Señor, porque tenemos este tiempo maravilloso de abrir la Biblia y queremos, Señor, pedirte tu bendición en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Así que, como dije, en nuestra congregación hemos estado estudiando lo que es el libro de los jueces en el Antiguo Testamento. Y nosotros hemos tenido una serie ya de varios meses que hemos estado estudiando esa porción de ese libro en el Antiguo Testamento. Y cuando Fer me pidió que yo viniera, entonces escogí un capítulo justamente del Antiguo Testamento y de Jueces. Así que si tú me acompañas, por favor, abre tu Biblia en el Antiguo Testamento, busca el libro de Jueces mientras yo aquí encuentro mi presentación. Tengo un problema, me resisto todavía a usar algunos lentes. Aquí debe decirme el número de estos. No. Tengo otra cosa aquí que necesito ver. Aparte de eso, eso está ahí. Eso no tengo problema. Ok, pero está bien. Tenemos la presentación y con esa nos vamos a guiar. ¿Tiene ya entonces en sus Biblias? Jueces capítulo 13. 13, por favor, 13, me equivoqué si dije 13. Jueces capítulo 13.
Jueces capítulo 13 entonces. Solamente tenemos ahí, hemos estado estudiando entonces acerca del libro de los jueces. Y el libro de los jueces es un libro para nosotros, ahora que lo hemos estado estudiando, maravilloso. El libro de los jueces narra la historia del pueblo de Israel, que tiene que ver después de la conquista por manos de Josué. Si ustedes recordarán, han leído el Antiguo Testamento, después de que Josué mete al pueblo a la tierra prometida, conquista esa tierra, reparte la tierra entre las 12 tribus, muere Josué, y a partir de ahí, antes de llegar al periodo de los jueces, de los reyes, hay en medio un periodo de tiempo de alrededor de unos 400 años más o menos, y eso es el periodo de los jueces. El periodo de los jueces es muy característico. El periodo de los jueces es un tiempo de mucha oscuridad de la nación de Israel. Es un tiempo, amigos y hermanos, en el que el pueblo enfrenta muchos desafíos, pero más que eso, el pueblo del Señor comienza a fallarle a Dios. Y aparecen varios jueces, varios gobernantes que Dios levanta para que dirijan al pueblo. ¿Qué nombres de jueces te viene a la mente a ti? ¿Recuerdas alguno? ¿Alguno de los jueces? Hay un nombre de una mujer. Débora, otro de los jueces. ¿Quién más te viene a la mente? El más conocido. ¿Quién piensas que sería el más conocido? Sansón sería el más conocido. No sé si has leído el Antiguo Testamento. Sansón. ¿Qué es lo que recuerdas de Sansón? La fuerza extrema. ¿En dónde radicaba su fuerza? Pelo. ¿Qué más recuerdas de Sansón? Dalila, por ejemplo, la muchacha esta de la que se enamoró. ¿Qué más? Los filisteos, sí, definitivamente. ¿Has leído acerca del león que él mató? El acertijo que le lanza en su primera boda, porque uno de los problemas de Sansón tenía que ver con las chicas. Él era muy enamorado y especialmente se enamoraba de alguien que no debía, especialmente de las filisteas. Y terminó pues mal. Y vamos a hablar exactamente de Sansón y vamos a hablar acerca de su nacimiento. El libro de los jueces habla de muchos jueces. Dicen que es alrededor de 12 o 13 jueces que en este tiempo, en este periodo existieron. Pero el escritor sagrado, que algunos piensan que el libro de jueces fue escrito por Samuel, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de algunos de ellos poco o medianamente, pero cuando habla acerca de Sansón, escribe 4 capítulos. Hay mucho material para conocer a Sansón. 4 capítulos. Primer capítulo, que es el que voy a tocar ahorita, que es el capítulo 13. Vamos a hablar acerca del nacimiento de Sansón como un joven prometedor. Sansón era un muchacho, un niño prometido a la nación de Israel, pero había una expectativa grande sobre su cabeza. Iba a ser un libertador, iba a ser un hombre que iba a venir a salvar al pueblo de Israel. Este capítulo rápidamente lo vamos a ver en 3 partes. La primera parte vamos a estar hablando del contexto espiritual o del contexto en el que se da esta historia. Si tú estás ahí, por favor, ahora sí acompáñame y vamos a ir a lo que sería toda esta aventura en el capítulo 13. Como dije, tiene 4 capítulos la historia de Sansón. Yo solamente voy a estar dando la introducción básicamente, pero si tú quieres conocer el desenlace, tienes que leer el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16, y en esos capítulos te vas a dar cuenta de quién era Sansón. Versículo 1, si me están siguiendo, y dice así: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Chéquese. Yo estaba comentando que el tiempo de los jueces es una historia de alrededor de 350 o 400 años en la historia de la nación de Israel. En ese tiempo aparece este juez. Ya habían habido otros jueces en el pueblo de Israel, pero algo peculiar que la nación de Israel estaba enfrentando es que ellos hacían lo malo delante de los ojos del Señor.
Esa frase de hacer lo malo delante de los ojos del Señor ha aparecido en los capítulos anteriores ya 6 veces. Con esta ocasión que narra el escritor, son 7 ocasiones en las que el pueblo una y otra vez ha desobedecido al Señor. De hecho, una de las constantes que vemos en el libro de los jueces es que la nación abandonaba al Señor, dejaba al Señor y, como dice el versículo 1, hacían lo malo delante del Señor. ¿Qué era hacer lo malo delante del Señor? Bien, era básicamente darle la espalda a Dios, irse y adorar dioses falsos, dioses paganos, y dejaban la verdadera adoración a Dios. El pueblo hacía esto de manera constante, de manera repetitiva. A esto en el libro de los jueces se le conoce como un ciclo de pecado. Cuando el pueblo pecaba, Dios mandaba a una nación que los oprimía. Después de tiempo el pueblo clamaba a Dios, Dios mandaba un juez o alguien que les viniera a salvar de esa nación, y por un tiempo vivían en paz. Y luego el pueblo volvía a pecar y se repetía nuevamente ese ciclo vicioso en el pueblo de Israel. En esta ocasión dice el versículo 1 que el instrumento que Dios usó fueron a los filisteos para que ellos vinieran a oprimir al pueblo de Israel. Esa era la situación que se estaba viviendo. ¿Quiénes eran los filisteos? Bueno, los filisteos eran un grupo étnico en aquel tiempo que le dio mucho dolor de cabeza al pueblo de Israel. Fueron de las naciones que estaban en esa tierra llamada Canaán, en donde llegaron los israelitas a asentarse. Los filisteos eran muy sanguinarios, eran un pueblo que subyugó por muchos años a la nación de Israel. En esa circunstancia entonces es que se da la historia del nacimiento de Sansón. Segunda parte entonces, aquí, anuncio del nacimiento de Sansón. Y es ahí en donde va a estar la mayor parte del tiempo, en donde vamos a estar dialogando, enseñando. Versículo 2, si están conmigo, por favor. Dice así: y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino, ni licor, y de no comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hasta aquí la historia entonces nos sitúa con la vida de un hombre llamado Manoa y su mujer, de la cual no tenemos el nombre. Dice que en los primeros versículos, versículo 2, vivían ¿en dónde? Dice, ¿en qué ciudad? Versículo 2, en la ciudad de Sora. Una característica especial de este matrimonio. Dice la escritura que la mujer era estéril. No podía tener hijos. En esa situación de opresión por parte de los filisteos, en ese momento, en ese tiempo en el que esta tribu subyugaba al pueblo de Israel, en ese tiempo nos describe la vida de una pareja. Un hombre llamado Manoa y su esposa. Y el escritor sagrado nos destaca que esta mujer simplemente era estéril. No nos dice cuántos años tenían de matrimonio. No nos dice la edad de este matrimonio. Lo cierto es que nos está especificando que este matrimonio enfrentaba un problema. No tenían hijos. Es una familia que está atravesando una crisis familiar. Pero no solamente una crisis familiar, sino que también está enfrentando una crisis nacional. Ahí hay opresión, los filisteos están atacando, los filisteos están rodeando al pueblo, de tal manera que el pueblo de Israel no estaba libre. En esa circunstancia es que Dios está fraguando un plan. Dios quiere liberar a la nación de Israel, y para liberar a la nación de Israel, entonces llega a la vida de esta pareja, pero resulta que no tenían hijos. ¿Saben ustedes? En el tiempo antiguo, el hecho de que una mujer no pudiera concebir un hijo era señal de maldición.
era señal de vergüenza, era señal como algo está pasando, es que no tienen hijos, es que no pueden tener hijos. Dios está en contra de esa familia o de esa mujer. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento mujeres que eran estériles? Por ejemplo, estamos hablando de Ana, Saraí misma. Saraí, de hecho, cuando su esclava tuvo un hijo, ¿cómo se sentía Saraí? Avergonzada. Si hablamos de Ana, por ejemplo, Ana también era la esposa del Cana, y la otra esposa, llamada Gemima, dice que la hacía sentir mal, porque ella no tenía hijos. ¿Recuerdan a Rebeca? ¿Quién fue Rebeca? Una de las esposas de Jacob. Y era a la que él amaba más. Y ella no podía tener hijos. Y ella tenía este problema. Entonces, en la cultura antigua, el hecho de que una mujer no pudiera concebir era señal de vergüenza, era señal como, es que no sirvo, no tengo honor. Y esa circunstancia se está dando en la vida de esta pareja, en este hombre llamado Manoah y su esposa. De hecho, cuando una pareja se casan, hoy día la gran mayoría se casa con la ilusión de tener hijos. Digo la gran mayoría porque como que cambia un poco en ese tiempo, ¿no? Yo sé que hay algunas parejas que no quieren tener hijos, simplemente quieren estar juntos, vivir en una familia, papá, esposo y esposa, pero no quieren tener bebés. Pero en aquel tiempo era la meta, tener hijos. Dios está fraguando un plan para salvar al pueblo de Israel y lo hace, fíjense, con una familia que quizás no tenía mucho que ofrecer. No tenían descendencia. Creo que cuando pensamos en nuestras familias y en nuestras vidas, a veces no tenemos mucho que dar, o pensamos que no tenemos mucho que dar. Pero ¿cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Yo no tengo, yo no sé, yo no puedo, yo no sé hablar, yo no tengo esto, yo no tengo aquello, me hace falta. Y fíjense, Dios puede usar a cualquier persona que se deje. Dios es el que hace esto en la vida de las personas. Esta mujer, dice la Biblia, he aquí, dice el ángel, el mensaje del ángel, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Tú eres estéril, dice el ángel. Pues, en pocas palabras, lo que el ángel está diciendo, tú has sido avergonzada, tú has sido humillada, tú has sido sin valor, pero esto va a cambiar. Esta situación va a cambiar. Verás, Dios va a visitarte y vas a tener un hijo, y ese hijo va a ser el que venga a libertar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. El ser que viene a darle esta noticia a esta mujer es el ángel de Jehová. En nuestras Biblias, cuando nosotros leemos esa frase, el ángel de Jehová, no es más que, se le conoce en el Antiguo Testamento como una teofanía. Es la aparición del Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento en una forma física que se relaciona con las personas. Y eso lo vemos, hermanos y amigos. Si ustedes pueden leer el Antiguo Testamento, lo verán. Se le apareció a Abraham, se le apareció a Moisés, a Josué, a Gedeón y a otros tantos personajes, incluyendo a Agar. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, el mensajero que está hablando con esta mujer no es más que Jesucristo mismo en el Antiguo Testamento preencarnado. Y él tiene una instrucción que darle a esta mujer. Había una instrucción. Ese niño que iba a nacer debería de cumplir ciertas características. Y la mamá también tenía que observar ciertas características. Entre ellos no debía comer uvas, no debería comer nada del producto fermentado y cuidar ciertas ceremonias. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ese niño sería escogido para Dios. Este niño tendría un propósito definido desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre, Dios ya había diseñado un propósito para ese niño que iba a nacer. Es interesante cómo hoy día en el tema del aborto, las gentes que están a favor, mujeres y hombres que promueven el aborto, ellos dicen que no es un ser, que no es una persona, que
cuando es fecundado y hasta ciertos meses, y cada vez lo alargan y lo alargan, casi quieren abortar a niños ya a punto del alumbramiento. Y eso es terrible, alegando que no son un ser, que no es una persona. Pero podemos darnos cuenta desde el punto de vista bíblico que ese niño que iba a nacer, prometido, tenía un propósito definido por Dios. Todos los niños tienen un propósito definido antes de nacer. En este caso no solamente sería el niño especial, la mamá también sería especial. ¿Qué es? A este niño sería un nazareo, dice la Biblia. ¿Qué es un nazareo? Había escuchado usted hablar acerca de un nazareo. No es lo mismo que un nazareno. Un nazareno en el Nuevo Testamento es alguien que vivía en la ciudad de Nazaret. Jesús mismo era un nazareno porque vivió en la ciudad de Nazaret, que estaba en Galilea. Pero en el Antiguo Testamento un nazareo era un voto que alguien del pueblo de Israel tomaba y delante de Dios lo hacía un tiempo. ¿Quiere checar usted eso? Veamos esta lectura, Números capítulo 6 y de los versículos del 1 al 6. Y voy a ir un poquito de corrido. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor. No beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Es decir, ni las pasas, ¿verdad? Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. Durante todos los días del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Será santo. Dejará crecer las guedejas del cabello de su... las guedejas del cabello. Aquí no concuerdo. Versículo 5. Durante todos los días de su voto del nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Será santo, dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Le hizo falta ahí. Y durante todos los días de su nazareato, para el Señor no se acercará a persona muerta. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, entonces está descrito lo que sería el voto del nazareato, que era lo que Sansón iba a hacer desde el vientre. Él no tuvo el chance de voluntariamente aceptar ese voto. Dios se lo dio y Dios dijo, va a ser así, y este niño tendrá estas especificaciones. Entonces, este niño sería especial. Su vida de este niño sería especial. El trabajo de este niño sería especial. El voto que él está haciendo sería algo especial. Este niño tiene una misión especial. Y dice la Escritura, él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Antes de que se conciba a ese niño en el vientre de esa madre estéril, Dios estaba diseñando un plan para la vida de este hijo. Dios tenía un llamado, Dios tenía una tarea, y esa tarea era de suma importancia. Hijo o hija que estás aquí, adolescente, joven, o quizás tú adulto que también eres hijo. Que estemos nosotros en este mundo, en esta tierra, no es un accidente. No es un accidente que estemos aquí. Desafortunadamente hay muchos hijos que se sienten no deseados, que se sienten no amados, que no encuentran un propósito en la vida, que están perdidos, que están deprimidos, que no se sienten valorados. Y muchos de esos hijos, desafortunadamente, terminan quitándose la vida porque arguyen que la vida no tiene sentido para ellos. En esta semana yo hablaba con una de las hermanas de la iglesia que tiene un hijo y su hijo tiene un medio hermano. Y ese medio hermano se quitó la vida en esta semana. Un joven de 47 años se quitó la vida. Digo joven porque creo que no se había casado. Y digo joven porque yo tengo 47, así que tendría que echarme algo de perlas. Se quitó la vida. Y chequen, este muchacho creció en el cristianismo. Escuchó del evangelio, fue a la iglesia, pero en una etapa de su vida agarró las drogas, cayó en las garras de las drogas, y 47 años, su vida
ya no tuvo sentido para él. Perdió el rumbo o nunca encontró un propósito por el cual vivir. Así que te digo a ti que me escuchas, la vida tiene sentido porque Dios nos la ha dado y nos la ha dado con un propósito. Ningún niño o niña en este mundo es una estadística más. Ningún ser humano está en este mundo por accidente. No sé cómo haya llegado a este mundo. Desafortunadamente hay muchos niños que vienen a este mundo en una manera quizá no de la mejor manera. ¿Me explico? Ustedes saben. Y son muchos de esos niños que luego no encuentran un lugar en la familia, un lugar en la sociedad. No encuentran su espacio prácticamente. Como dije, se sienten rechazados, se sienten hechos a un lado, no valorados, no queridos. Pero déjame decirte que desde el punto de vista bíblico, nadie está aquí por accidente. Quizá hay muchos que no han encontrado ese rumbo, están perdidos, no saben qué hacer en este mundo. Yo me he topado con gente, chavos ya grandes, que no saben ni qué van a estudiar. Que no encuentran un rumbo, que no saben ni dónde trabajar y de qué trabajar. Cualquier trabajo llega el momento que les cansa tanto. Pero el llamado que este niño iba a tener era un llamado especial. Sansón fue concebido en el vientre de su madre con un llamado especial. Sería el que comenzaría a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los filisteos. Creo que es importante que cada uno de nosotros pueda entender por qué está aquí en esta tierra. Hay algunas preguntas. ¿Ha escuchado esa pregunta de ¿Ontoy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago aquí? Yo creo que esas preguntas filosóficas alguna vez nos las hemos hecho. Pues ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? No sé si tú te has respondido a esas preguntas. Pero Sansón tenía definido un propósito. Y ese propósito se lo había dado el Señor. Pero si usted nota, en el contexto que hicimos, esta familia va a tener un hijo no en la mejor circunstancia. ¿Están oprimidos por los filisteos? La vida está siendo difícil. Ellos mismos como matrimonio, no sé cuántos años de matrimonio estaban llevando. ¿Qué tipo de vida tendría Manoa y su esposa? No nos dice el escritor. Pero Sansón viene a nacer en medio de esta situación y en esta familia. En una época difícil. Quizá en este tiempo, yo he escuchado también esta expresión, creo que estamos viviendo en una época difícil, verdaderamente complicada. Y me decía un joven en sus 40 años que no se ha casado. Y él me decía, yo no quiero tener hijos. Y por consecuencia no quiere casarse. ¿Y por qué? Bueno, es que la situación del país está complicada. La situación económica. ¿Cómo voy a traer un hijo al mundo cuando la maldad está tremenda? ¿Lo han pensado? Y yo decía, bueno, tiene algo de realidad. Pero si pensamos en la vida de Manoa y su esposa y en la situación que les tocó vivir, también la situación era complicada. Y aún así, ellos iban a tener un hijo. Y ese hijo debía cumplir con ciertas especificaciones que Dios ya estaba diseñando para esa familia y para ese hijo en particular. Sigamos. Y la mujer, dice la historia bíblica, fue y se lo dijo a su marido. ¿Qué le dijo al marido? Pues toda la historia que el ángel le dijo, la noticia. ¿Cuál fue esta? Dice ahí, un hombre de Dios vino a mí y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente, y no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre, dice la mujer. Pero él me dijo, he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino, ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. El nazareato, que ese era el voto que tomaban algunos del pueblo de Israel, lo tomaban por cierto tiempo. Un mes, una semana, un tiempo, se guardaban conforme lo que ya hemos leído en el libro de Números. Pero en el caso de Sansón, Sansón no escogió este voto.
Pero además su voto sería por toda su vida. Verso 8. Entonces Manoa, aquí esto es importante. Entonces Manoa, cuando escuchó esta noticia, el relato de la esposa, Manoa pareciera que hubiera estado en el campo, trabajando, lejos de casa. La primera vez no estuvo allí, entonces fue la esposa y le contó. Y cuando ella le cuenta, vea usted la reacción de Manoa. Con este versículo podemos darnos cuenta, hermanos, en dónde está parado espiritualmente Manoa. ¿Quién es Manoa? Manoa imploró al Señor y dijo: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros, para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Qué es lo primero que hace Manoa? ¿Qué es lo que hace Manoa en eso? De cuando escucha esta historia de su esposa. Cree. Efectivamente. Cree. Y lo que Manoa está haciendo es orar al Señor, implorar al Señor, ir al Señor y decirle: Señor, te ruego que ese hombre que tú enviaste venga otra vez a nosotros. Y aquí es algo importante, para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Manoa es un hombre de fe. Manoa, cuando escuchó la historia de su mujer, simplemente creyó la historia. No es como estas ahí cuando Dios vino a Abraham y le dijo: vas a tener un hijo en tu vejez, y aunque Sara ya se le fue la costumbre de las mujeres, va a ser mamá. Y Sara estaba escuchando por allá. ¿Y qué hizo Sara cuando escuchó esto? Ya estoy vieja, ¿qué es? No, pero Manoa, cuando escucha, él cree. Y eso es importante. Es importante señalarlo. No tuvo duda, creyó. ¿En qué época están viviendo Manoa y su esposa? Están viviendo en una época que se conoce en el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6, se describe como: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la descripción que el escritor sagrado hace de la época de los jueces. 350 a 400 años de historia, más o menos, de tiempo. Durante ese tiempo no había reyes. No había llegado el tiempo del Reino Unido, con Saúl que lo inicia y luego todo el periodo de los reyes. No, era un tiempo en el que muere Josué, no hay líder, el pueblo entra a la tierra prometida, y entrando a la tierra prometida, cada uno hizo lo que bien le parecía. Durante ese tiempo, entonces, está viviendo Manoa y su esposa, pero son un matrimonio de fe. Es un matrimonio que le cree a Dios. ¿Tienen problemas? Sí. La esposa no puede tener hijos. Y quizás estaban resignados a nunca tener hijos. Si no tenían hijos, no tendrían herederos de la propiedad. En el tiempo de Israel, una propiedad pasaba de mano en mano por todos los hijos. Ellos no tendrían esa posibilidad. Nadie alegraría su hogar, como dice en el Antiguo Testamento. ¿Había crisis? Sí. Los filisteos estaban subyugando al pueblo, amenazando al pueblo, matando a algunos del pueblo. En ese momento tenemos a ese matrimonio de fe. Quizá, hermanos, la situación no diste mucho, no sea tan diferente la que estamos viviendo hoy día como la que estaba viviendo Manoa y su esposa. Hoy día estamos viviendo una situación complicada también. Tremendo en este tiempo en el que estamos viviendo. La situación está que arde. La crianza de los hijos se hace cada vez más difícil, ¿o no? Creo que era lo mismo en el tiempo de Manoa, solamente años de distancia. Así que se necesitan padres y madres que tomen en serio su trabajo para guiar a sus hijos, aún en tiempo de mucha oscuridad. Y ese es el llamado para ti, papá y mamá. Debemos hacer sobresalir la petición de Manoa. Y el Manoa dice: Señor, yo te pido que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño. Es que no sabía. ¿Quién sabe ser papá? Pero, obviamente, que echando a aprender, ¿cómo dicen? Echando a perder se aprende. Pobre de los primeros hijos, ¿verdad? Con razón, no es cierto.
Por eso no traje a mi hijo, porque iba a acompañarme, nada más que están en la iglesia ahorita, mi familia, no fue posible que nos acompañaran. Pero Manoah, hermanos, lo que está diciendo es cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación. Qué interesante que Manoah esté preguntando esto al Señor. Dios, que ese hombre venga y nos diga y nos explique cómo tenemos que hacerle. Cuando nació tu primer hijo, no sé si recuerdas, llamaste a la suegra o a la mamá para que te ayudara cómo bañar al niño o a la niña, cómo cambiarle el pañal y cómo hacer todo esto, el tema de su cordón y todo esto que un soltero no sabe de esas cosas. Mi suegra nos acompañó creo que solamente una semana y de allí pues nos tocó a nosotros. Y yo tuve que bañar a Nadán y a Abby. Los primeros meses mi esposa no se animaba. Y yo a uno de ellos lo ahogué. Se me resbaló a la hora de estarlo, ya sabe, con el jabón, cuando lo pones en la tina, está muy resbaloso y que se fue. Y tantas cosas que uno aprende con los bebés. Manoah está consciente de las dificultades de la paternidad. Y lo que Manoah está diciendo es que, Señor, necesito tu ayuda. Enfrentamos muchos retos en la labor de ser padres, definitivamente. Manoah se da cuenta de eso y pide ayuda a Dios. ¿Cómo debe vivir este muchacho? ¿Cuál debe ser su vocación? ¿No te ha pasado a ti? ¿No te has preguntado? ¿Y cómo le hago con mi hijo? Muchas veces nos sentimos rebasados en la gran responsabilidad de ser papás. ¿Recuerda la primera vez que tomaste a tus hijos en la mano, o a tu hijo o tu hija en tus manos ahí en el hospital? ¿No te vino a la mente la pregunta, ¿y qué voy a hacer con esta bolita de carne? ¿Cómo lo voy a educar? ¿Lo podré mantener? ¿Lo podré cuidar? ¿Va a sobrevivir con nosotros? ¿Qué tipo de persona será cuando crezca? ¿Qué profesión tendrá? ¿Con quién se casará? ¿Qué va a hacer de su vida? Manoah está pidiendo al Señor ayuda porque el tema de la paternidad, él piensa, necesito que Dios me diga qué hacer con este hijo, qué hacer con este niño que va a nacer. Ser papá no es fácil, pero ser papá sin la ayuda de Dios se vuelve imposible. Si tú eres padre o madre, te animo. No estás solo. Necesitas leer la Biblia, necesitas aprender de la Escritura porque la Escritura tiene muchos recursos para ayudarte a ti como papá y mamá. Pero sobre todo tienes la ayuda de Dios. Pero si tú eres soltero, espero que un día llegues a ser papá o mamá para que sepas lo que es bueno en la vida. Solo así, ¿no? Dice el comercial, ¿qué razón tenía el viejo? Pero los jóvenes no entienden muchas de esas cosas en su contexto tan limitado. Pero cuando tienes a un niño en tus brazos, bajo tu responsabilidad, y comienza a crecer, wow, te caen muchos 20 así, ¿no? Y a veces rebasa este sentimiento o esta gran responsabilidad puede llegar a rebasarnos. Yo te invito, ve al Señor si esa es tu situación. Dobla tus rodillas y pídele a Dios, pregúntale cómo voy a educar a este hijo, este adolescente, este joven rebelde, ya rezonga, ya pone peros, no quiere venir a la iglesia, no sé la situación que esté pasando con tus hijos y tu familia. Pero Dios tenía establecido un modo de vida para Sansón, una vocación. Nosotros ya hemos pasado por esos capítulos y ya lo hemos visto. Yo no sé si tú has estudiado alguna vez el libro de los jueces. ¿Cuál es el desenlace? Y puedo spoilear la historia porque no van a seguir con esta, ¿verdad? ¿Sabes cómo termina Sansón? Su llamado era especial. El deseo de Dios para este muchacho era especial y la expectativa era grande para él. Desafortunadamente, Sansón no llenó el... Sí era un muchacho apartado para el Señor, sí era desde el vientre, pero cuando tuvo la oportunidad
se enamoró de una filistea. Y le dijo al papá, léalo usted, está en el capítulo 15. Estamos viendo el 14, el 13, perdón, está en el 14. Vea esa historia. Se enamoró de una chica y le dijo al papá, yo la quiero. Y los papás fueron, hicieron el trato y capítulo 15 vemos consecuencias de ese trato. Pero ni se le entregan a la esposa, incluso se le dan a otro. Usted lea la historia. Pero el capítulo 16, nuevamente Sansón se enamora ahora de Dalila. Y bajo el amorío de Dalila pierde la cabellera, que es ahí en donde radicaba. Bueno, no era ahí donde estaba la fuerza, pero era el símbolo de su fuerza, por ser un nazareano. ¿Cómo termina Sansón? Capítulo 16, cheque ustedes esta historia. Sansón termina sin ojos. Sin ojos. Encarcelado por los enemigos filisteos. Rapado. Y finalmente con un edificio encima para después morir. Así que las decisiones que tomas en la vida te llevarán a cumplir con tu llamado o estar haciendo algo para lo cual no fuiste llamado. ¿Han visto ustedes o ustedes mismos se han expresado de chicos que digan, mira, ese joven tiene mucho potencial? Esa persona, mira, es sumamente inteligente, es hábil, hace cosas, no hombre, va a ser grande. ¿Han escuchado ustedes eso o alguna vez dijeron eso de sus hijos o de alguien? Años después, ven la historia realidad y hay una gran distancia entre lo que pudo ser y lo que es. Tiene que ver con las decisiones. ¿Por qué creen que los tutelares están llenos de menores? ¿Por qué creen que la prisión está llena de gente ahí? ¿O por qué creen ustedes que las casas de recuperación AA o de adicción o de cualquier otra cosa están llenas de personas que necesitan ayuda? ¿Por qué? Son las decisiones las que nos llevan ahí. Sansón. Pero es que tenía un gran llamado. Pero es que Dios lo escogió desde el vientre. Sí. Pero también ten cuidado porque lo que tú decidas o te puede llevar a donde quieres estar, o te puede llevar kilómetros alejado de donde deberías estar. Preguntas como ¿qué carrera voy a escoger? ¿En qué ciudad voy a vivir? ¿Qué universidad? ¿En qué universidad estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? Son preguntas que estas debieran estar alineadas con Dios. Porque si no es así, entonces estarás a kilómetros de distancia de donde podrías estar en una buena vida centrado en la voluntad de Dios. Manoa ve la necesidad de pedir ayuda al Señor en esos asuntos. Y está diciéndole, Dios, ayúdame, necesito saber. Necesitamos, hermanos, padres, mamá, papá, hacer mucho trabajo con los hijos. Una de las razones por las cuales el pueblo de Israel en estos 350 años o 400 años de historia llamado el tiempo de los jueces están sufriendo y están abandonando al Señor es porque los padres no hicieron un buen trabajo con sus hijos. Y vámonos rápidamente al capítulo 2. Voy a leer unos versículos, hermanos, para ponernos en contexto. Dice, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Ven ustedes qué está ocurriendo aquí en el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces? Hay una generación que no conocía al Señor. ¿Por qué?
¿Por qué no conocían al Señor? Porque los padres, los viejos habían muerto, los que sí conocían, y ellos no lograron pasar a la generación nueva el conocimiento del Señor. Y entonces los hijos de Israel hicieron lo malo, sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor que los había sacado de la esclavitud de Egipto, y lo provocaron a ira, dice el pasaje. Esta generación que entra a la tierra prometida era una generación adulta con hijos pequeños. Se reparte la tierra, pero esta generación muere junto con Josué. La nueva generación que está en la tierra prometida no conocía al Señor. Y esa era la razón por la cual este pueblo estaba siendo infiel delante de Dios. ¿Por qué? Porque los jóvenes no conocían al Señor. Con tristeza nos damos cuenta hoy día, hermanos, que los jóvenes no quieren venir a la iglesia. Que nuestros hijos no quieren estar en la iglesia, y menos agarrar una Biblia y leer la Biblia. ¿Cómo? Eso no es la onda hoy. Y algunos vienen a la fuerza. Nada más porque el papá y la mamá los llevan, ¿no? ¿Por qué? Porque esta situación, y fíjese en el país vecino, y no solamente allá, ocurre en México también, pero se ve más notable allá, que cuando los chicos llegan a la edad universitaria, dejan de asistir a una congregación. En México está ocurriendo lo mismo. ¿Por qué? Porque si fue a la escuela dominical, desde pequeñito lo llevamos a la iglesia, iba a la escuela dominical y las historias y todo esto, ¿por qué cuando llegan a ser jóvenes ya no quieren seguir al Señor? La respuesta es porque quizá los padres nunca le mostraron a ese Dios. ¿Cuánta responsabilidad tenemos los padres? No es responsabilidad del liderazgo de la iglesia, ni de los ancianos, ni de los maestros o maestras de escuela dominical enseñarle a tu hijo el conocimiento del Señor. Papá y mamá, esa es tu responsabilidad. No es responsabilidad de la iglesia, aunque la iglesia puede hacer muchas cosas. Pero, ¿qué puede hacer la iglesia con una hora que tenemos para la clase cuando tú los tienes 24/7? ¿Cuántas horas se la pasan tus hijos en otras cosas? Aquí hay una pregunta importante. Si tú no inculcas, más que una pregunta, una frase, una aseveración, si tú no inculcas a tu hijo la doctrina de Dios, el mundo le va a inculcar. Los amigos le van a inculcar la suya, su forma de pensar. Las redes sociales le van a inculcar su forma de pensar, TikTok, Facebook, y todas las otras, los influencers, las ideologías, la filosofía, la escuela, la universidad, los maestros, en fin. Alguien está educando a tus hijos. Si no eres tú con la palabra, alguien lo está haciendo. El mundo tiene un discipulado intensivo con tus hijos. ¿Qué estás haciendo tú, papá, con tus hijos? Si te conformas con los pocos minutos que van a la escuela dominical, y eso que depende de cuánto dure la predicación, ¿no? Bueno, en nuestra iglesia la escuela dominical dura el tiempo que dura la predicación. Si hay uno de los hermanos que duran 40 minutos predicando, pues entonces la maestra tiene 40 minutos. Me toca suerte cuando yo predico porque me echo una hora, así que ya te lo avisé. Porque ya veo que soy en 45 minutos. ¿Nota usted entonces esta realidad? Nuestra chamba, papá y mamá, es decirle a los hijos a la luz de la Biblia quién es Dios, cómo es Dios, y esa verdad, cómo debe modelar la vida diaria. La familia es irreemplazable. Es decir, no lo reemplaza ni la escuela dominical, no lo reemplazan las universidades, no lo reemplaza el gobierno, no debe. Pero muchos padres le dejan a las escuelas la tarea de educar a sus hijos, como si las escuelas fueran lavanderías que entregan planchado y lavado, ¿no? Hay unos papás que me han dicho, le voy a mandar a mi hijo porque ha estado rebelde, porque ha estado rezongón, porque no me obedece. Si yo pudiera cambiarlo en una hora con una charla, no podemos hacer nada. ¿Nota usted entonces la gran responsabilidad? Y Manoah entiende esto cuando él ora y dice, Señor, necesitamos tu ayuda. Papá, toma en serio tu responsabilidad de educar a tus hijos, de enseñar a tus hijos los caminos del Señor. Vale la pena, tu hijo va a crecer muy rápido. El tiempo, no sé si a ustedes les pasa, pero el tiempo pasa muy rápido.
Ahorita el tiempo pasa muy rápido. Yo quiero decirle muchas cosas y el tiempo avanza. Pero así es con la vida de tus hijos. Tienen 10, 15, 18, 20 y te das cuenta que ya se fue de casa y dices, wow, ya se fue mi hijo. ¿Qué hiciste en la vida de tu hijo? Papá, quizás sales a trabajar, regresas cansado, harto, el tráfico, muchas de esas situaciones. Y yo entiendo. Cuando tu hijo te quiere hablar y te quiere decir cosas, espérate, estoy cansado, dame chance. Mira, deja mando este correo, mira. Y no tenemos tiempo para los hijos. Pero un día tus hijos se van a ir. O va a llegar el momento en que tus hijos ya no van a querer estar contigo. Eso es lo peor. Y entonces el papá va a querer andar detrás de los hijos y los hijos ya no quieren estar con los papás. Los primeros años, los hijos sí, mi papá es mi héroe, yo quiero, yo voy, oye, me llevas, oye. Pero llega una edad en la que vamos, dicen, no, bueno, ahora vengo solo, ¿verdad? Porque mi hijo prefirió quedarse en el servicio de la iglesia. Tenemos que hacer, hermanos, el trabajo con los hijos. Vea ustedes lo que Pablo escribe a Timoteo, hablando acerca justamente del trabajo que hizo su madre y su abuela con Timoteo. El siguiente versículo dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Cheque usted, Timoteo tuvo una formación bíblica y no tenía papá. Bueno, dicen que sí, un griego, pero era posible que el papá no conociera de Dios y que la mamá y la abuela que eran hebreas sí. Timoteo creció conociéndose y no se apartó porque desde la niñez aprendió las Sagradas Escrituras. ¿Lo estás haciendo con tu hijo? ¿Con tu hija? ¿Estás orando con tu hijo todas las noches? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Le estás enseñando a tu hijo a Dios a través de la Biblia? ¿De qué sirve que nuestros hijos sean brillantes académicamente si pierden su alma? A veces estamos tan preocupados en que mi hijo gradúe de la primaria, secundaria, prepa, universidad con mejores notas, que sea brillante. ¿Qué tal con su alma? Podrá ser muy brillante, pero ¿qué tal con su alma? Los siguientes versículos está hablando acerca de que Dios escuchó la voz de Manoah. Usted lo puede leer luego en casa. El ángel de Dios vino otra vez en respuesta a la oración. Pero Manoah no estaba, entonces la mujer va otra vez con su marido y la mujer corrió rápidamente, le avisó y le dijo, ya se apareció otra vez el hombre. Manoah se levantó y siguió a su mujer y cuando llegó el hombre, él dijo, ¿eres tú el hombre que habló con mi esposa? Y él dijo, sí. Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la vida de este muchacho? Qué interesante preguntar, ¿cómo le hago? Y el ángel del Señor le dijo a Manoah que la mujer atienda todo lo que ya le he dicho, no comerá nada y comienza otra vez las especificaciones ahí. Dios responde a la oración. Si tú estás teniendo problemas en la educación de tu hijo menor, adolescente o ya adulto, ve al Señor, pregúntele a Dios, ¿cómo le hago? ¿Cómo trato con este hijo? Todos los hijos son tan diferentes. Yo nomás tengo 2, pero hay una gran distancia entre una y el otro hijo. Y entonces tienes que pasar tiempo y tienes que conocer al hijo y tienes que conocer a tu hija. Ahora, terminando, hermanos, ahora sí la voy a terminar, Perdón por los minutos tomados de más. Manoah hace un sacrificio y ahí viene la historia de cómo nace Sansón. No estés tan preocupado si tu hijo habla inglés o no. No te preocupes si tu hija aprende a hablar alemán, mandarín, chino, lo que fuera, coreano. De lo que sí debes cerciorarte es si tu hijo o tu hija conoce a Jesús. Porque eso será lo que salvará su alma en un futuro. A partir de los versículos 16 en adelante, tenemos la historia entonces de cómo hace Manoah un sacrificio, una adoración, una comida, y el ángel dijo, no voy a comer, pero entonces ofrécelo al Señor, y se lo ofrecieron al Señor, y entonces, hermanos, aquí está el cabrito, y toda esa historia que luego tú puedes leer, hasta llegar al versículo 23. ¿Cómo está tu paternidad? ¿Cómo está la educación en casa? ¿Cómo está la adoración familiar?
¿Adoras como familia? ¿O te esperas a venir el domingo y eso que termine el predicador pronto para que ya nos vayamos a casa, ¿verdad? Porque ya se hambre. O tienes tiempo en casa para leer la Biblia, para orar con tu familia, con tus hijos, para enseñarle. Lea otra vez Jueces, capítulo 2. Si tú no haces esto, tu hijo muy seguramente no conocerá al Señor, porque depende de ti, papá. Es tu responsabilidad, junto con tu esposa, de enseñar a tu hijo los caminos del Señor. Padre, queremos darte muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué gran responsabilidad tenemos en nuestras manos como padres! Un día nos has de pedir cuenta. Nos llamarás para entregarte cuentas, Señor, de la vida de nuestros hijos. Quizás algunos de aquí ya se salvaron porque ya tienen hijos grandes, pero quizás vas a tener nietos. Quizás tú estás con hijos adolescentes, con hijos pequeñitos, o estás batallando en la edad de los que son bebés. Hay desesperación, hay frustración, hay dudas. Señor, yo oro por mis hermanos, por esos amigos. Oro, Señor, que tú nos dirijas. Enseño este tema, no porque yo sea el que lo esté logrando todo. Me falta mucho. Pero, Señor, reconozco que tú eres el que nos has dado a los hijos. Tienen una misión. Ayúdanos como padres a que les ayudemos a ellos a descubrir sus dones, sus talentos, los puntos fuertes, y también enseñarles en sus flaquezas que tú puedes hacerles fuertes a ellos. Bendice a los niños, a los infantes en esta iglesia, a los jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos también, Señor. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y gracias por su paciencia. Es un reto para mí quedarme en tiempos muy... Y no me dijo Fer entonces ni cuánto tiempo, así que